Una feliz noche de panes sin levadura para todos los que nos acompañan, que unidos nos congregamos en torno a nuestro Señor Jesús, a lo que hizo por cada uno de nosotros. Es un privilegio que si estamos aquí reunidos, hermanos, es porque Él nos trajo. Nosotros no lo buscamos, fue Él el que nos encontró y para su honra y su gloria vamos a ser llevados al cielo si cooperamos con Él. Hermana Lucy, Dios la bendiga. Una feliz noche. Hermano Alexander, Dios lo bendiga. Una feliz noche. Y a todos los que se están conectando por YouTube también los saludamos. Si hay alguien allí de Huila, Buenas un, noches. buenas noches. Un caluroso saludo en el Señor para ustedes, hermanos de Huila, si hay alguien por allí conectado a través de YouTube. Hermana Lucy, ¿usted podría ayudarnos con una oración, por favor, para consagrar el programa, consagrarnos a Jesús? Toda rodilla se debe doblar delante de la presencia de Dios porque así está escrito y eso es lo que a ese soberano Dios le agrada. Excelentísimo Padre que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos contigo porque nos estás dando a conocer una de las fiestas más solemnes, que es esta de los panes. Te agradecemos por todas estas verdades que nos has concedido en tu infinita misericordia. Señor, te pedimos tu bendición en esta noche. Danosla, Padre. Perdona y borra cada pecado que hay en cada uno de los que estamos aquí presentes. Ayúdanos para que podamos reconocer que te necesitamos, que sin ti no podemos vencer estas debilidades, este mal carácter, eh, cada cosa mala que aún, Señor, estamos practicando en nuestras vidas. Lávanos, límpianos, purifícanos con esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario. No nos dejes, Padre, que nuestros pies resbalen, ni que nos vayamos a diestra ni a siniestra, sino que cada día nos permitas tener una comunión íntima contigo. Pone en nuestros corazones, los que estamos aquí reunidos, ese deseo del querer como el hacer cada día para tener comunión íntima contigo, Señor. Y así podamos vencer cada tentación en todos los aspectos de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad tan grande que nos concedes. Perdona y borra nuestros pecados, Señor, de cada uno de los que estamos aquí presentes. Danos de tu Santo Espíritu porque lo necesitamos, para que Él pueda revelarnos todos los defectos de carácter y pecados que aún practicamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador personal. Amén. Bendito sea el Señor. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, hermanos, y que, bueno, siempre genera ciertas controversias, ¿no? Es el tema de la música. Y, eh, bueno, hemos, con la ayuda del Señor Jesús, pues, traído sobre la mesa algunos textos y algún análisis que es pertinente hacer a la hora de escuchar música. Y, bueno, esperamos que con la ayuda del Señor Jesús este tema nos llegue a la vida y podamos tener más herramientas bíblicas del Espíritu Profecía para entender esto que el Señor Jesús inventó y que se llama la música. Entonces, el primer texto que vamos a ver, los invitamos al Salmo 47. Voy a proyectarlo en pantalla y ustedes, hermanitos, si nos ayudan a leer, entonces vamos a, hermanita Lucy, por favor, si nos ayuda a leer. A ver. Yo mientras voy a aquí cuadrar. Salmo 47, 7 es el primer texto que vamos a ver. Y es como
una de las bases para poder hablar sobre la música. Y está en este salmo, Salmo 47:7. Salmo 47:7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Bien, cuando le cantamos a Dios, pues estamos cantándole a nuestro Ser Supremo, ¿no? Al Rey de toda la tierra, Jesucristo. Entonces, desde luego, como el Señor le gusta un servicio que sea con comprensión, sabiendo lo que se está haciendo para el Señor, y que sea algo que nazca del corazón, que no sea un requisito. Por lo tanto, debemos aplicar la inteligencia, según este salmo. Y es interesante que la palabra en hebreo atrás de inteligencia es sakal, significa entendimiento, sabiduría, prudencia. Entonces aquí nos da una base muy interesante, muy buena para poder elegir la música, para poder cantar al Señor. Tiene que ser con el entendimiento, con sabiduría, con prudencia. No puede ser basado en la emoción que provoca cierta música. No podríamos decir, en base a este texto, no podríamos decir que si escucho una canción que me haga llorar, entonces es buena. Tampoco puedo decir que es mala, porque depende de la experiencia de la persona con el Señor Jesús, ¿sí? Pero no es una directiva para yo decir, esa canción es buena, esta canción es mala, este tema es bueno, ¿sí? O es malo. Lo que hay que tener en cuenta es esto, el entendimiento, la sabiduría y la prudencia. ¿Mm? Todo lo que conlleva esta palabra, sabiendo lo que estamos cantando, ¿sí? Desde luego hay una parte emocional en la música, que ya vamos a ver un poquito más en detalle. Sí hay una emoción en la música. Desde luego el Señor creó placer en escuchar música y en alabar su santo nombre, porque de lo contrario, pues no lo haríamos con placer, sería algo obligado, por así decirlo, por cumplir algún requisito. Pero siempre la razón, la inteligencia debe estar como base por encima de todo. Sí, y también tener muy en cuenta que al que canta debe cantar con inteligencia y prudencia, precisamente sobre todo los que están dirigiendo, sea dirigir canto o cuando uno está dando un especial. ¿Por qué con inteligencia y prudencia? Para no desviar la atención del público hacia la persona que canta, sino hacia el creador de la música, a quien va dirigido esa ofrenda, ¿no? Entonces, muy, muy importante esa inteligencia, esa prudencia también con ese sentido, ¿no? Porque todo debe dirigirse a Jesús. Amén. Bien, y No puedo- dentro de eso, desde luego, desde luego. Pienso que también por inteligencia, Tommy, porque se supone que el que canta ahora dos veces y uno debe verificarlo con un escrito está. Entonces, pienso que lo emocional quedaría subyugado a la inteligencia y pasaría a un segundo plano. Entonces, cuando uno, digamos, si yo estoy orando con mi mente y también con mi corazón. Puedo derramar mi alma también. Pero cuando ya, digamos, ese tipo de cantos o de alabanza al Señor, a veces hay que tener mucho cuidado y por eso el Señor pide con inteligencia, porque dentro de las canciones se filtran, como el enemigo trabaja, verdades con mentiras. Entonces, la inteligencia es porque tenemos que examinarlo todo con la ayuda del Señor. Amén. Y eso es un ejercicio que vamos a hacer. Bueno, con la canción Aleluya, que el Señor ha puesto para que la pongamos. Pero el Señor no va a hacer la parte racional por nosotros, ¿no? Eso nos corresponde porque Él nos dio para eso facultades mentales. Entonces, para ello vamos a hacer con ejemplo. La canción dice que en la parte donde dice una caña con su último sorbo, ¿sí?
Aquí una caña con su último sorbo. Fue levantado suavemente hasta sus labios. No bebiéndolo, entregó su alma a la gloria. Realmente la canción en inglés dice, bebiéndolo, entregó su alma a la gloria. Eso fue una añadidura que nosotros le colocamos. Paulita le coloca, no bebiéndolo, entregó su alma a la gloria. Porque teníamos ahí duda acerca de si eso era bíblicamente correcto o no. Entonces, pues vamos a ver qué dice el Espíritu Profecía con respecto a esto. También podemos ver los evangelios, desde luego. Y un evangelio da la idea de como que sí lo bebió, otro evangelio da la idea como que no lo bebió. ¿Sí? Es algo confuso. Entonces, gloria a Dios que nos dio un Espíritu de Profecía, porque aquí vamos a encontrar la respuesta. Miren, eso está en el deseo a todas las gentes, entonces los invito aquí a deseo a todas las gentes. Hay 2 ocasiones en que le dieron a beber algo a Jesús. Yo no sabía eso. Yo siempre pensé que era una sola vez. Entonces eso está en el deseado a todas las gentes. La primera vez está en la página 695. Creo que así coincide en todas las ediciones. Deseado a todas las gentes. Y en la párrafo 4, que vamos a leer aquí. Y vamos a leer atentamente. Dice, en otra profecía, el Salvador declaró, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Pusiéronme además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Era permitido dar a los que sufrían la muerte de cruz una poción estupefaciente que amortiguase la sensación del dolor. Esta poción fue ofrecida a Jesús, pero al probarla, la rehusó. No quería recibir algo que turbase su inteligencia. Su fe debía aferrarse a Dios. Era su única fuerza. Enturbiar sus sentidos sería dar una ventaja a Satanás. Wow, este párrafo es bien diciente, hermanos. Nos dicen el por qué había este estupefaciente allí. No dice exactamente qué tipo de estupefaciente, pero era un estimulante, era una especie de opio, diría yo, ¿sí? O estilo morfina, alguna cosa así que mitigara un poco el dolor. Y esto lo hacían con todas las personas que crucificaban. Le ofrecieron a Jesús, y acá dice, pero al probarla la rehusó. La palabra probar en español pareciera que como que lo degusta, por así decirlo, y luego dice, no, no quiero. La palabra probar aquí se refiere a olfatear, que es la misma que está en los evangelios. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que cuando en alguno de los evangelios dice que la probó, no se refiere a que se la pasó, sino a que la olió, la olfateó y se dio cuenta que no era algo bueno. Y muy interesante acá que también el Señor Jesús hasta lo último, o sea, con ese dolor tan terrible de estar colgado de la cruz. En ese momento, en el párrafo anterior, la señora juez estaba narrando la escena cuando reparten las vestiduras, ¿sí se acuerdan? Las vestiduras. Entonces, ahí fue cuando uno de los soldados, que pareciese ser ese soldado mismo que le pone la lanza en el costado y después se convierte, pareciera ser, él le da esa poción. El Señor Jesús dice ahí que no quería recibir algo que turbase su inteligencia. Imagínense el momento más agudo y más terrible, tener la razón por encima de todo. Eso es impresionante, el dominio que tenía el Señor Jesús de sí mismo. La inteligencia siempre estaba por encima, ¿sí ven? Aún en la peor circunstancia, no se dejó llevar por la emoción. No se dejó llevar por el dolor del momento, tanto espiritual como físico, sino que estableció su fe aún en los momentos más terribles. Y dice que su fe debía aferrarse a Dios, su única fuerza, porque si enturbiaba su sentido le iba a dar una ventaja a Satanás. Si nosotros pusiéramos la inteligencia que Dios nos dio por encima de todo, hermanos, que eso es a lo que el Señor Jesús nos está llevando,
Por eso dice, cantad con inteligencia, no con la emoción, ¿sí? Porque la inteligencia nunca debe quedar subyugada, como decía nuestra hermana Elcida. Las emociones son las que deben quedar subyugadas, pues la inteligencia siempre debe dominar todo. Por eso decíamos que escuchar una canción y que me haga llorar no es una razón para decir, ay, esa canción es muy buena, pero tampoco puedo decir, ay, es muy mala, ¿no? Tampoco puedo decir eso. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo más? Cuando tú dices eso tan hermoso del Señor Jesucristo y a lo que nos quiere llevar a nosotros, yo, yo veo que es como que eso se aplica a casi todo, el aspecto de la vida. No quiere decir que lo emocional queda a un lado, ¿no? Pero cuando hablamos de la cuestión del amor, de amar a alguien, decidir amar a alguien, eh, el Señor Jesús y el Espíritu Profecía y en la Biblia siempre nos lleva a que sea racional. Tú decides amar a alguien y siempre se aconseja no casarse emocionalmente, sino que sea por la razón, ¿no? Entonces, en casi todos los aspectos de la vida, el Señor no nos lleva a olvidar la parte emocional, pero siempre va más enfocado a la parte racional. Sí, el dominio de las emociones. Eso es lo que tenía el Señor Jesús y es lo que nos está entrenando a tener. Bueno, vamos a la segunda ocasión en que en medio de la crucifixión y ese dolor tan agónico a nuestro Señor Jesús, se le ofrece otra vez algo para aliviarle, digamos, ese sufrimiento, ¿sí? Entonces vamos a ver, eso está en la 703. Ahí ocurren más cosas, y cuando llega uno a la 703, en el párrafo 1, aquí podría ser, no sé si la hermana Lucy está allí, nos puede ayudar con esta lectura, por favor. Y aquí vamos a ver la segunda vez que le van a dar al Señor algo. ¿Ok? ¿Me puedes, por favor, repetirla en dónde lo encuentro? Ah, lo leo acá. Sí, señora, deseado a todas las gentes, es la Sí, 703, si gusta 703. leerlo ahí, Listo. Página ok, 703. Listo. primer párrafo, cuando las tinieblas. Sí. Bueno, dice, cuando las tinieblas se alzaron del espíritu oprimido de Cristo, recrudeció su sentido de los sufrimientos físicos y dijo, sed tengo. Uno de los soldados romanos, movido a compasión, al mirar sus labios resecos, colocó una esponja en un tallo de hisopo y sumergiéndola en un vaso de vinagre, se la ofreció a Jesús. Pero los sacerdotes se burlaron de su agonía. Cuando las tinieblas cubrieron la tierra, se habían llenado de temor, pero al disiparse su terror, volvieron a temer que Jesús se les escapase todavía. Interpretaron mal sus palabras. Eloi, Eloi, lama sabactani. Con amargo desprecio y escarnio dijeron, a Elías llama a este. Rechazaron la última oportunidad de aliviar sus sufrimientos. Deja, dijeron, veamos si viene Elías a librarle. Es interesante que fue otro soldado el que fue movido a compasión, ni siquiera fue uno de los discípulos que le dijo al soldado romano, oye, ¿por qué no le das un poquito? ¿Sí? No dice ahí que fue ni mucho menos uno de los sacerdotes o fariseos que estaban ahí burlándose. Era un pagano, ¿sí? Pero él fue movido a compasión y le llenó de compasión sus labios resecos. Por allí en un salmo dice que el Señor Jesús se le pegó la lengua al paladar de la deshidratación tan terrible. Ya no podía pronunciar palabra, pronunció tengo sed. Y ahí entonces es cuando este soldado coloca una esponja en un hisopo, la sumergió en vaso de vinagre y se la ofreció a Jesús. Ahí yo me pregunto, ¿será que el Señor Jesús la tomó? Pues la respuesta es que sí se la puso, o lo que yo pienso, ¿no, hermanos? Pero si usted tiene otra idea, pues que el Señor ponga en su corazón, puede decirla.
¿sí? Yo pienso que aquí el Señor Jesús ya no podía ni pasar. Esto ya es lo último, ya lo último, lo último. Y aquí ya en uno o dos párrafos ya muere. Pero sí el soldado pues se le acercó a los labios quedaron mojados. O sea, de alguna forma él, fue el soldado el que movió a misericordia, pues le puso eso allí en la boquita del Señor Jesús. Pero ya de que el Señor pudiera pasar, ¿no? No, muy difícil ya. Entonces, hermanos, pues ya después de ver esto, uno qué podría decir de la canción que hicieron nuestros hermanos evangélicos, porque la canción es de los hermanos evangélicos. Eh, y aunque ellos pues no tienen las mismas creencias de nosotros, pues pienso que hubo sinceridad en lo que hicieron. Hay que decir que esta canción tiene 4 manos ahí. Una persona que compuso la melodía, la música, que era una música del mundo. Otra persona que la arregló, porque no es la canción original, es arreglada con piano, hermoseada. Es una señora de la Iglesia Evangélica de Estados Unidos. Y las 2 niñas que cantan. Entonces, hay diferentes personas allí detrás, ¿no? No es una sola. Porque sí, tendemos a mirar las canciones por las personas, ¿no? Y resulta que el único que conoce el corazón al final es el Señor Jesús. Pero lo único que podemos es aplicar como la inteligencia de mirar si lo que se está hablando, lo que se está diciendo ahí es correcto. ¿Mm? Entonces, pues realmente pues no lo bebió, pero como se ve en la foto, en la gráfica, que es hecha por Mel Gibson, la película La Pasión de Cristo, sí toca los labios, ¿sí? Y creo que eso recrea lo que sucedió y lo que está diciendo la señora Juárez. Entonces, bueno, es un análisis que nosotros deberíamos hacer con cada canción. Si hay algo aquí que nos hace ruido, que pronto no es claro, debemos ir a investigar. ¿Sí, mi amor? Tommy, aquí Sí, hermano. encontré en Mateo 27:34, donde dice la crucifixión y la sepultura. Dice así, Mateo 27:34. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Esa cuál sería? ¿La primera o la segunda vez, hermana Lucy? La Biblia mía es una Biblia de estudio, versión Reina Valera. No, pero la pregunta es si esa sería la primera vez que le ofrecieron esto o la segunda vez. Estoy Porque ya leyendo. vimos que son 2. Sí, son 2 veces. Espérate, yo miro acá adelante. Mientras que tú sigues, yo puedo ir buscando. Eso. Ya te digo. ¿Ven? Pero yo te pregunto algo, Tommy. Cuando tú dices que eso se encuentra que probaron, no significa probar, sino oler. Eso está en que en el original, cuando la hermana Helen White lo traduce, perdón, está en el inglés. En el hebreo, yo lo investigué en el hebreo. En el inglés, en este momento no recuerdo cómo está, pero es que en el inglés probar no necesariamente es beber. Probar es simplemente como dar un vistazo, como mirar, ¿sí? Yo, Oler. en mi interpretación humana, qué pena, o sea, yo le digo lo que yo siento cuando leo lo que Lucy dice. Cuando dice probó, es cuando a mí me dan a probar algo y yo no sé qué es, pero llamémoslo así, no sé qué hay en el fondo, pero ni siquiera al pasarlo percibo que de pronto hay algo de licor, yo una vez lo expulso, pero no lo, o sea, no lo digerí, o sea, no lo mandé. En cambio, aquí en Colombia, cuando uno dice probar, pues sí, uno toma un poquito, ¿cierto? Un poquito, lo prueba, lo pasa y uno dice, no, esto contiene, en mi caso, yo hablo en mi caso, pruebo un poquito de alguna crema y la paso inmediatamente, yo digo, esto tiene sustancia de carne, entonces no la consumo, ¿sí?
Sí, muy, muy similar a lo que dice la hermana Elcira. Muy similar. Bueno, ahí está la palabra. Está la palabra. Perdón, Tommy, yo Sí, señor. antes de que haga como efecto en el cuerpo de uno, ¿cierto? Digamos, Dios dejó como unas papilas ¿cómo? Degustativas, o sea, donde uno puede como saber, digamos, yo recuerdo tanto una hermana, cuando fuimos a comer algo de frijoles, nos dijeron, no tiene cerdo. Dijo la hermana, es muy difícil cuando algo es muy poquito el cerdo detectarlo, pero como ella en su momento comió tanto cerdo, decía, yo medio lo tengo en la boca y yo ya sé si es cerdo y de una vez lo expulso. ¿Sí? O sea, es algo como que ella no, y entonces todos nos quedamos como, uy, no, entonces hágale usted porque nosotros no sabemos. Y efectivamente, es como que, digamos, como que Dios dejó eso antes de que, digamos, el licor pueda hacer como su efecto en el cuerpo, ¿no? O sea, cuando ya se digiere. Sí, entonces como una prueba como hacen los catadores de vino, ¿no? Que ellos nunca se pasan el vino, sino sí, lo prueban, lo degustan y lo botan. Algo así, como para entenderlo. Pero bueno, ¿Cuál fue interesante. el versículo que tú dijiste que es que lo quiero volver a leer? Mateo 27:34. Ya lo encontré. Sí, dice que después de haberlo probado, exacto, no quiso beberlo. Listo, no lo pasó. Entonces esa es la primera vez. Y a veces en su agonía, ¿no? O sea, pues uno no sabe el dolor, pues tú sabes que hasta los sentidos, sentir la ausencia del padre, o sea, todo, o sea, es que fue totalmente, no fue ni siquiera el dolor como tú lo explicabas anoche, es la separación con el padre, las tinieblas, que uno cuántas veces ha sentido el enemigo, cómo empiezan ¿qué? A rondarlo y a cubrirse todo negro, que inclusive para poder discernir es tan difícil, Dios mío. Entonces él también fue humano, o sea, pero en medio de que pudo haberlo tenido en la boca, supo qué era y lo expulsó, digo yo, ¿no? O sea, humanamente puede ser cualquiera de las dos opciones, no sé. Lo que pasa es Ya. que el vinagre no es saludable para el cuerpo. Entonces, al él sentir que era vinagre, pues, y como dice en el espíritu de profecía, en el deseado de toda la gente, dice enturbiar sus sentidos, ¿sí? Entonces, eso enturbia los sentidos. El vinagre enturbia los sentidos. Entonces, ¿qué es enturbiar? Vamos al diccionario a ver qué se entiende por enturbiar. Entonces, por eso él no lo probó. Dijo, no voy a tomar esto. Ok. No lo bebió. Bueno, interesante. El asunto es que no lo bebió finalmente y su razonamiento, su inteligencia estuvo siempre presente. No quedó subyugada por el dolor tan agónico y tan terrible. Tremendo, ¿no? O sea, tremendo eso que a pesar de todo, o sea, yo lo digo espiritualmente, todos esos demonios cómo cubrieron, cómo el cielo y la misma hermana Helen White dice que el Señor, el Padre vela su gloria y claro, eso empieza a rodear todos esos demonios. Uno que a veces ha sentido en cierta manera esa presencia y haber tenido esos sentidos, más el maltrato físico, más todo, wow, o sea, de admirar. Sí, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es nuestra inspiración, hermanos, nuestra inspiración. Bueno, sí, entonces para corregir la palabra probar, estaba mirándola acá, es esta palabrita, se refiere a taste, a degustar o probar, no es oler. Yo no sé dónde saqué eso de oler, la verdad, no me acuerdo. Mil disculpas, hermanos. Sí, es probar, como dice hermana Alcira y Lucy, sí, con las papilas gustativas probó, pero él no lo pasó porque ahí supo que era lo que le estaban dando. Y dice que es mezclada con una cosa que es bilis, una especie de alucinógeno. ¿Mm? No se sabe exactamente qué es esta palabrita aquí. Puede ser algún alucinógeno, ¿no? De alguna planta, alguna cosa. Y ahí es cuando el Señor
pues no lo O sea, yo creo pruebas. que debió haber tenido lo que estás diciendo ahí, muy cierto, Tommy, debió haber tenido algo más fuerte, ¿cierto? Terrible, para que empezara a menguarles un poco el dolor. Uf. Claro, era una droga, una droga. Claro, Bueno, y aquí enturbiar, por ejemplo, dice que poner turbia una cosa, ¿cierto? Por ejemplo, el agua. Cuando uno mueve esa agua, pues claro, sale toda turbia, ¿cierto? Entonces, eso contenía cosas más como, digámoslo así, como tóxicas que dañan la salud del cuerpo o la mente también, los claro, sentidos. cuando uno dice no puedo pensar claramente, ¿es por Sí, qué? Está enturbiada la mente. claro. Podría ser así. Bueno, hermanos queridos, qué bendición y poder entender estas cosas, pero de eso se trata. Se trata de analizar lo que está diciendo la canción, porque es que no es solo cantar, con las canciones estamos expresando nuestras creencias, ¿ya? Nuestros hermanos evangélicos pues no tienen el espíritu profecía, no es un texto fácil, ¿sí? Eh, y si miramos en los otros evangelios, pues pronto ahí también pareciera que se lo pasa. Pero bueno, bendito sea el Señor que nos dio capacidad de discernir, de pensar bajo su guía. Sí, mi amor. Y ahí es donde aplicamos la razón, ¿no? Porque probablemente pasa lo mismo que con alguna predicación. En cierta forma, cuando uno canta al Señor, es una predicación. El enriquecimiento de la canción debe predicar algo. Entonces, sea que estemos cantando de la denominación que sea, es muy importante, claro, no dejarse llevar por la emoción y terminamos convenciéndonos de doctrinas o de cosas que ni siquiera creíamos antes. ¿Por qué uno no se da cuenta? Es por la canción, claro, por lo que se queda, la repetición se va quedando en la mente y va formando tu pensar, ¿no? Con tu razonamiento, pues va cambiando. Bueno, ya vamos a ir a ese tema ya de la mente. Vamos a ir a otro pedacito por aquí interesante que el Señor hoy nos mostró bien bonito. Y es el propósito de la música. Vamos a leerlo de Patriarcas y Profetas, pero vamos a leerlo. Aquí no está sino un parrafito, pero me parece que debemos leer el anterior también. Eso está en Patriarcas y Profetas, páginas 644 y 645, edición de 1954. Está por aquí, yo la tenía ya lista. Un momentito, hermanos. Acá. Está en un capítulo que se llama La Escuela de los Profetas. No sé si nos acordamos que en la época de Elías y Eliseo había una cosa que se llamaba la Escuela de los Profetas. Y era una escuela, una universidad para profetas. Sí, o sea, bien bonito. Entonces, en esa escuela se enseñaba música, además de muchas otras cosas, ¿no? Se enseñaba música, entonces vamos a leer. Manuel Cira, si nos ayudas con este parrafito, si es Aparte, posible. se fomentaba, Se fomentaba, sí, señor. dice, se fomentaba un espíritu de devoción. No solamente se les decía a los estudiantes que debían orar, sino que se les enseñaba a orar, a aproximarse a su Creador, a ejercer fe en Él, a comprender y a obedecer las enseñanzas de su espíritu. Intelectos santificados sacaban del tesoro de Dios cosas nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en profecías y cantos sagrados. Se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. ¿Cuánto contraste hay entre la antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da hoy a la música?
¿Cuántos son los que emplean este don especial para ensalzarse a sí mismos en lugar de usarlo para glorificar a Dios? El amor a la música conduce a los incautos a participar con los amantes de lo mundano en las reuniones del placer a donde Dios prohibió a sus hijos que fueran. ¿Me puedes subir para poder, exacto, leer completa el párrafo? Así lo que es una gran bendición, cuando se lo usa correctamente, se convierte en uno de los medios más certeramente empleados por Satanás para desviar la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. Bueno, creo que hay algo bien interesante, hay varias cositas ahí. Primera, si usted ve otra, hermano, hermana, pues desde luego participe. La música, en los cantos sagrados, dice acá, se empleaba la música con un propósito ¿qué? Santo, para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor. Ahí está el primer objetivo de la música. Y una manera en cómo uno puede hacer filtros de música. ¿Ok? El propósito debe ser elevar nuestros pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor. No elevar nuestros pensamientos hacia otras cosas, ¿sí? Ahí está un primer filtro, ¿ok? Otro, para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Por eso es tan importante cantar y alabar antes de tener un tema, de hablar de las cosas del Señor, porque prepara la mente para eso. Una música incorrecta va a dejar embotados los sentidos. Una música incorrecta va a estresar la mente y no va a estar preparada para entender las grandes verdades. Por eso que en los cultos modernos la música lo que hace es eso, embotar los sentidos. Y a la gente le cuesta leerse un párrafo, ¿sí? Y veía hace una semana un predicador que decía, tengan paciencia, vamos a leer un texto de la palabra de Dios. Y decía, tengan paciencia. O sea, porque la gente no se aguanta estarse en silencio mucho tiempo en estas iglesias. Y este orador decía, vamos a leer, y leyó como 3, 4 versículos y eso fue todo. Pero él hacía hincapié, tengamos paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la música ha hecho de los cultos modernos un lugar donde se vas a entretener y los sentidos priman sobre la razón, pero la gente pues no es consciente de esto, ¿sí? Los feligreses no son conscientes de esto. Y por eso dice la señora White, ¿cuánto contraste entre esa antigua costumbre y los usos que con frecuencia se le da a la música de hoy día? Un propósito totalmente contrario, es para despertar sexualidad, para despertar melancolía, para despertar despecho, cosas que no son ni puras, ni nobles, ni enaltecedoras. Otro problema que describe ella acá es el amor a la música. Y hay muchos en la iglesia, lastimosamente, que hemos caído en eso, que amamos más la música que al creador de la música. Y no hay otro compositor más grande en el universo que Cristo Jesús. Él es el inventor de la música. Él le enseñó a Lucifer a componer. O sea que todo lo que vemos que es de alguna forma bonito en la música del mundo proviene de Jesús. Son retazos de notas del cielo que Satanás ha ennegrecido, por así decirlo, los ha usado para sus propósitos. Pero el maestro de maestros de la música es Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria. Pero entonces a veces lo que nos pasa con otros temas, ¿no? El amor a la música, ¿sí? Entonces, la gente que piensa que está, digámoslo así, o piensa uno, me incluyo, pues yo también he caído en eso, que uno está consagrado porque está escuchando música todo el día, o porque canta en la iglesia o da especiales y todo eso, entonces uno ya está consagrado. No, resulta que uno puede estar amando más la música y se puede volver un ídolo en la vida de uno. Entonces, esto es lo que dice la señora White, que lo que es una gran bendición
cuando se lo usa, cuando se lo usa correctamente es una gran bendición, pero cuando se lo usa incorrectamente es uno de los medios que emplea Satanás para desviar la mente. ¿De qué cosa? Del deber y de la contemplación de las cosas eternas. Y ahorita vamos a ver cómo es que el efecto de la música en nuestro cerebro. Pero Tommy, Sí, señor. de pronto en el primer, ¿me dejas leer otra vez el comienzo, por favor? Del párrafo. Ya lo subí. Fíjese que aquí hay algo muy importante antes de que esos puntos que tú tocaste llegasen a ser una realidad para ellos como tanto para nosotros. Digamos, esa escuela de los profetas, y pienso que para todos, para este fin de tiempo, era que aparte de que les enseñaba a orar, aquí había algo muy importante: a aproximarse a su Creador, a ejercer fe en Él y a comprender y obedecer las enseñanzas del Espíritu. Si esto está en armonía, todos los aspectos que tocó Tony acá, el equilibrio se logra. Porque el problema siempre está cuando uno se aleja de su Creador. Y eso le sucedió a Satanás, ¿no? Con lo de la música, o sea, y con su belleza y todo lo que el Señor le dio, de verdad, todos esos dones. Y por eso es que es tan importante, y nosotros como pueblo del Señor, como los Elías futuros, llamémoslo así, nosotros debemos llevar a cada alma esa ¿dónde? Al Creador. Porque debe tener un encuentro real con Él. Y de esa manera empezará a ejercer fe y podrá entender de verdad las enseñanzas. Podrá entender esa música que de pronto Satanás la está mezclando verdades con mentiras y pues uno fácilmente puede caer, ¿no? Entonces es como clave estos aspectos. Pienso que esta es como la introducción de lo que estaba diciendo, que no se puede dejar a un lado. Y el estar alejado del Creador es como el problema de todo, ¿no? El inicio de todo. Sí, Elcira, es verdad. Tocaste la raíz de todo. Porque es que cuando uno se aleja del Creador, pues los gustos cambian. Y todo se entorpece en la mente, entonces cambia todo. Y desde luego la música va a cambiar y lo que a mí me gusta va a cambiar. De igual forma, cuando nos acercamos al Señor, pues Él debe producir un cambio en nosotros. Si es una aproximación sincera, sí o sí vamos a cambiar de gustos en la música, en el comer, en el vestir, progresivamente desde luego y al paso del Señor Jesús, porque es que cambiar esto no es de la noche a la mañana. Pero sí, ese es la raíz de todo. Qué bonito. Bonito que no le enseñaran a eso, ¿no? Le enseñaran a aproximarse a su Creador, a ejercer fe en Él y a comprender y obedecer las enseñanzas de su Espíritu. Eso es una escuela muy tremenda, la de los profetas. Vamos a ver el segundo párrafo. El segundo párrafito por aquí. Está por aquí en la 6:45. Aquí para cambiarle colorcito, que sea más bonito y por qué. Ok, listo. Entonces aquí está el propósito de la música. Estamos viendo el propósito de la música. Manita Elcira, si quieres seguir con este, por favor, que hace parte del mismo. Sí, Tommy dice, tanto en los cielos como en la iglesia la música existe para honrar y alabar a Dios. La música forma parte del culto tributado a Dios en los atrios celestiales y en nuestros cánticos de alabanza debiéramos procurar aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. La educación apropiada de la voz es un rasgo importante en la preparación general y no debe descuidarse. El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como lo es la oración. El corazón debe sentir el espíritu del canto para dar la expresión correcta. El amor de Cristo ha de ser expresado en cada culto, en cada sermón y en cada himno. Amén. Bueno, yo creo que es claro, ¿no? Algo que me llama la atención es que
el canto es como la oración, según este pedacito. O sea, es el mismo nivel de la oración, ¿no? Entonces, a veces cometemos también el error de pronto criticar la fe del otro hermano. Si yo estoy criticando la música de una iglesia que no tiene, digamos, cierta luz, es como criticarle la forma de orar a esa persona. Así de sencillo. Sí, yo no puedo andar criticándole la forma de orar a esa persona, sí la forma en que él se comunica con el Señor. Sí, burda, torpe, pero ¿acaso la nuestra no es igual? Burda, torpe. El Señor Jesús tiene que limpiar por medio de sus méritos toda oración que se eleva al trono de la gracia. Toda la limpia. No hay un ser humano que pueda decir, ay, la mía no me la purifica el Señor, ¿no? Él la arregla para presentarla ante el Padre. Entonces el canto está al mismo nivel de la oración. Y siempre hemos escuchado que cantar es orar 2 veces. Entonces, a veces cometemos el error de ponernos de pronto a criticar a cierto cantante, a cierto autor, el que como cantó. Pero, hermanos, si hay un corazón sincero, yo no veo que una persona tenga un propósito oscuro, a menos que sea un infiltrado o alguien así, un propósito oscuro en ofrecer un especial al Señor. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso. Pero ahora vayamos al otro lado. Dice acá que debemos aproximarnos tanto como sea posible a la armonía de los coros celestiales. O sea que sí debe haber una educación en la música, básica, mínima, ¿sí? No solo la música, sino la educación apropiada de la voz. Miren, ven porque alguna vez decíamos en la verdad a alguien es que tenemos que cantar en la semana, hermanos. Los himnos nos ayudan mucho a modular la voz, a educarla, ¿sí? Afinar, porque es un rasgo importante, dice acá, en la preparación general, o sea, eso también hace parte de la preparación. En el cielo todo es música, hermanos. ¿Cierto, mi amor? En el cielo todo es música. Concédenos, mi amor, un ejemplo que te mostró el Señor esta tarde de esa parte. Sí, allá les encanta la música y bueno, voy a leer uno que encontré, lastimosamente el otro no lo encontramos, pero está bueno, en la historia de la redención, página 45, párrafo 2. Dice, entonces, este se llenó de un gozo inefable. Bueno, se está refiriendo a la hueste celestial en el cielo. Se llenaron de gozo. Y la hueste angélica entonó un himno de alabanza y adoración. Pulsaron sus arpas y entonaron una nota más elevada que nunca antes por la gran misericordia y la condescendencia de Dios al entregar a su muy amado para que muriera por una raza de rebeldes. La alabanza y la adoración se derramaron por la abnegación y el sacrificio de Jesús, por el hecho de que consintieran dejar el seno de su Padre y eligieran una vida de sufrimiento y angustia para morir una muerte ignominiosa con el fin de dar vida a otros. Eso fue lo que sucedió cuando se anunció el plan de redención. ¿Qué se hizo? Cantando. O sea, ¿cómo expresaron la gratitud y la alabanza? Cantando. Cuando se estaba creando la tierra, cantaban. Cada vez que el Señor creaba algo, canto, canto. Eso es impresionante, hermanos. Entonces, nosotros debemos, o sea, el Señor nos puso ese gusto por la música. De pronto, si hay alguien que dice, no, yo con la música poco, ahí hay un problema. O sea, eso no es normal, porque el Señor nos hizo naturalmente con esa placer por alabarle a través de la música. Sí, y no encontramos, bueno, hay dos que les quiero también compartir. El uno no sé dónde está, no sé dónde lo leí, apenas lo encuentre se los comparto, pero es tan arraigada la música en el cielo y es tan bonita que cuando entran en concilio o se toma alguna decisión, cualquier cosa que se vaya a anunciar, hay, el Señor tiene un grupo de ángeles especiales que se dedican a eso. Entonces, antes de que sepan todos, la primera forma de anunciar la decisión que se tomó o lo que se va a hacer, sea que algo vayan a crear o cualquier cosa, ese grupo especial de ángeles lo anuncia cantando. Entonces es algo muy bonito porque sí, todos en el cielo cantan, pero ese grupo fue creado para eso especial, o sea, es su tarea, pues.
de anunciar lo del concilio. Y no sé, bueno, no sé si es todo el tiempo que se está tocando instrumentos allá o cantando en el cielo, pero en la verdad acerca de los ángeles, en este libro dice que cuando el ser humano cayó en pecado, fue la primera vez que todas las arpas quedaron en silencio. Nunca se había visto eso allá en el cielo, entonces pues fue algo impactante para ellos y pues ahí uno ve que están rodeados todo el tiempo de música, sea con instrumentos o cantos. Interesante. Gracias, mi amor. Bueno, entonces, como vemos, pues es importante, hermanos, no hay que descuidar esa preparación porque pues allá vamos a cantar. Allá nos van a enseñar, nos van a enseñar también, pero aquí la educación empieza desde acá. Bueno, vamos a continuar, o si alguien tiene algún comentario, pues puede hacerlo. Bueno, aquí tenemos la escena bien conocida del becerro de oro, ¿no? Cuando los israelitas estaban esperando a Moisés, que subió allí a encontrarse con el Señor a recibir la Torá, la ley. Y ellos entran en un frenesí, entran en un culto realmente, porque no era, digámoslo así, el propósito era como representar a Dios por medio de un becerro. Porque dijeron, este es los dioses que te sacaron de Egipto. Y estaban haciendo precisamente lo que se les dijo que no debían hacer. Y tristemente Aarón pues participó de ese culto. Y vamos a ver un pedacito de ese culto cuando, bueno, se realiza eso, está ahí en Éxodo 32:5, donde dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea, miren que ellos la fiesta la hicieron a Jehová, al Señor, ¿sí? Y pues cualquiera dirá, uy, pero ¿por qué el Señor se enojó si era para el Señor? El asunto es que ellos ya tenían luz de cómo se debía adorar al Señor y ellos trajeron esa costumbre de Egipto. Ellos de hecho hicieron el culto al estilo egipcio y ese toro que hicieron es en base a un dios con forma de toro que tienen los egipcios. ¿Sí? Entonces, y ahí había también gente que también no era israelita, pero pues no se puede excusar a la gente porque el mismo Aarón participó, ¿entienden? No se puede excusar uno que fueron los de la multitud mixta, como muchos siempre acostumbran a apuntar con el dedo a ellos, pero hermanos, la mayoría era hebrea y el líder era hebreo, entonces conocía la ley de Jehová. Entonces, eso es algo bien, bien interesante para analizar. Cuando Aarón dice esto, pues claro, todo el mundo se enloquece y empieza el culto. Ahora, cuando Moisés baja, dice acá, dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. O sea, miren que el mismo Josué dijo, uy, hay un alarido de pelea, algo está pasando, se están matando allá, algo está pasando. Porque Josué se quedó al pie de la montaña, pero pues no estaba allá en el falso culto que estaban haciendo. Pero miren lo que dice Moisés, tan interesante. Lo que dice Moisés, aquí en este parrafito de acá. Y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar, digo yo. ¿Por qué Moisés, es interesante eso, por qué Moisés y le explica a Josué es jovencito, es un menor de edad? ¿Y por qué Moisés le está diciendo eso? No es voz de pelea, son cantos. ¿De dónde son esos cantos? ¿Y por qué Moisés sabe que son cantos? Porque él vivió en Egipto, ¿no? Él él, apaga el micrófono. Él vivió en Egipto, él se crió allá, entonces tal vez Josué oyó ruidos, porque esa es una descripción que también, bueno, cuando se modifica un poco la alabanza al Señor, se convierte un poquito en ruido, porque esa es la modificación que se hace. Pero entonces supongo que eso Josué, claro, no estaba acostumbrado a eso, para él era un poco ruidoso,
pero para Moisés no, porque él se crió en medio de esa música. Yo digo que también porque él venía de la presencia de Jehová, ¿no? Interesante, sí. Si hay alguna otra idea, hermanos, participe, que esto es de análisis, entre todos sacamos conclusiones con la dirección del Señor Jesús. Sí, interesante, mira. Entonces, la música aquí ya no es una música que eleva, ¿sí? Ya no cumple estos requerimientos que estábamos leyendo, ya es un ruido, una algarabía, que es una representación de lo que sucede hoy en día en los cultos modernos, ¿sí? Que ya se vuelve un espectáculo eso. Y bueno, esto desde luego crea un frenesí en la gente. De hecho, la música puede crear ese efecto. Vamos a ver un poquito parte de la parte fisiológica del efecto que crea la música en el cuerpo. Entonces vamos aquí a ver un cortico artículo de la revista muy interesante que hablaba sobre este tema de la música. Es bien, como dice el nombre de la revista, muy interesante. Entonces, vamos a ver acá. ¿Por qué la música es el titular? A ver, lo cuadro un poquito más. ¿Por qué la música nos provoca placer? Bueno, vamos a leer acá. Dice: el intenso placer que sentimos al escuchar música provoca en el cerebro la secreción de dopamina, un neurotransmisor que también se libera ante placeres más concretos asociados a la alimentación, el sexo, el consumo de drogas o el dinero, según un estudio publicado en la revista Nature Neuroscience, una revista de ciencia de neurocientífico. Entonces acá está diciendo que la música provoca que el cerebro segregue, ¿qué cosa? Dopamina. Esta es una sustancia que provoca placer. Es una droga natural. La creó Dios para producirnos placer, ¿sí? En la alimentación, en el sexo. Pero el problema es que cuando estos niveles de dopamina se van más alto, empiezan a afectar la mente. Por ejemplo, en el consumo de drogas, o en la adicción a tener dinero, o en diferentes adicciones. Entonces, por eso escuchar música no es una cosa, digámoslo así, de poca importancia. Todo lo que escuchemos va a afectar de una u otra forma nuestro cerebro, ¿sí? Por la secreción de dopamina. Vamos a seguir leyendo acá otro pedacito. Dice: utilizando aparatos de diagnóstico por imágenes, resonancia magnética y otros aparatos, dice, el equipo de Valerie Salimport y Robert Sator de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, midió la secreción de dopamina y la actividad cerebral de una decena de voluntarios al escuchar música instrumental, sin voces humanas. O sea, el experimento lo hicieron solo música instrumental. El escáner mostró que el cerebro de los participantes liberaba más dopamina, el neurotransmisor del placer, en una región llamada núcleo estriado, cuando los sujetos escuchaban sus canciones favoritas. Entre las melodías escogidas por los participantes destacaron el adagio para cuerdas de Barber, el segundo movimiento de la novena sinfonía de Beethoven y el claro de luna de Debussy. Esto es música clásica y ni siquiera tiene voz. Y miren que ellos medían el nivel de dopamina que liberaba la persona. Desde luego, cuando tocaban la canción favorita de la persona o la que más le llegaba a su vida, a su mente, a su corazón, pues liberaba más dopamina, ¿sí? Ahora, esto es bien interesante porque nos dice de los efectos en la mente que tiene la música. Miren lo que dice la siguiente parrafito. Dice: asimismo, los análisis revelaron que la dopamina se libera en el momento culmen de la melodía, cuando ésta nos hace estremecer literalmente en un escalofrío, en la misma región ligada a la euforia que produce el consumo de cocaína. Pero además, unos segundos antes se produce una descarga de dopamina en el área vinculada a la anticipación y las predicciones. Esta es la región de alerta. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que nos sentimos como inseguros, como que, uy, este lugar está, hay una alerta en el cerebro, ¿sí? Este lugar está como peligroso, yo mejor me voy, ¿sí? Eso es una región del cerebro que el Señor usa para anticiparnos cosas, para predecir cosas, ¿sí? Lo que pasa es que algunos la podemos tener más dormida que otros, pero existe esa región del cerebro. Interesante que antes de esa emoción, ese escalofrío que se siente al escuchar algo que nos llega al corazón,
hay una descarga de dopamina en esa área de la anticipación y la predicción, como diciéndonos alerta. A medida que nos comunicamos más con el Señor Jesús, que aumentemos nuestra relación con Él, nos estrechemos esa relación con Él, esta área se va a fortalecer. Y cuando una música no sea correcta y muchas otras cosas, vamos a sentir una alerta. Y ahí es donde nosotros debemos obedecer. Esas alertas son enviadas por Dios, ¿ok? Por el Señor Jesús, a través del Santo Espíritu. Y esas alertas son las que tenemos que desarrollar. ¿Cómo? Con oración, estudio de la palabra, la comunión con Dios, la comunión con el Señor Jesús. Hace que ese sentido de alerta se despierte y sea más perceptivo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, pedimos nosotros discernimiento, a eso se refiere el discernimiento. Cuando hay algo que está peligroso, cuidado, ahí nos vamos a dar cuenta. Bueno, entonces, el último parrafito de este dice, estamos más cerca de entender por qué estímulos abstractos como la música y el arte nos producen placer, a pesar de que no son necesarios para la supervivencia. Afirman los autores que aseguran que la música funciona como un ¿qué? Amplificador de las emociones. Por eso es que nos mueve tanto el piso la música. Y desde luego el enemigo sabe usar eso a su favor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquella música que nos eleva las emociones. Tener mucho cuidado con eso. Y aquí podemos encontrar entonces elementos que nos van a ayudar a identificar esas cosas. Pero desde luego, vuelvo y repito, la conexión con el Señor es la clave. La aproximación a Dios, como leíamos en el párrafo anterior, es lo que nos va a despertar estas cosas en nuestro cerebro. No sé si tengamos alguna pregunta o algún comentario usted. ¿Bien? Sí, estaba pensando yo ahorita que el Señor tiene mucha misericordia, porque si la música es tan poderosa, yo he hecho la prueba, el experimento varias veces con una música no tan fuerte, pero sí contemporánea y bastante de orquesta, bueno, de una cámara que llaman, es como un grupo ahí de una universidad en la iglesia. Y he hecho el experimento con himnos, he hecho el experimento con música clásica, muy sublime, muy bonita, otra un poquito que no se pasa, pero sí es un poquito más movida como para no movida, sino como, como para no escucharlo en un auto, ¿no? Me refiero yo a eso. Entonces también como la ocasión donde uno lo pone. Y el experimento es muy interesante porque esto con eh, he aumentado mucho más la velocidad y ni me di cuenta. Me hace correr. O sea, el auto, o sea, me hace aumentar la velocidad en el auto por esa música. Y no es movida, sino que como que acelera un poco más el corazón y hace correr. Entonces pensaba yo ahorita, ¿y qué tal esa música que es un poco más pesada, un poco más rítmica, que hoy en día la gente acostumbra mucho a oír en su día a día normal o cuando está con los amigos o, bueno, Dios no lo quiera, cuando está tomando? A veces el Señor tiene mucha misericordia porque lo que causa en el cerebro es para uno accidentarse mucho, ¿no? Entonces es increíble también la misericordia que ha tenido Dios con la gente que pues no sabe el impacto que tiene a tu cerebro y el estar manejando y escuchando música. Verdaderamente tengo que estar escuchando de pronto música un poco más calmada, ¿no? Para que no interfiera en eso. Y ahí podría ser un efecto de esta dopamina, Pero la euforia. yo doy un aporte, no sé si esté equivocada, pero digamos, listo, pero digamos como para la gente del mundo, para inclusive nosotros que estamos en este proceso de crecimiento en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero yo digo que
que debe llegar un momento, así como pasó con Jesucristo, donde debe haber un equilibrio donde eso ni nos inmute, donde nosotros tengamos el control, ¿sí? Y no de la situación, y no la situación o la música de nosotros, ¿no? O sea, se supone que si el último grupo será los 144.000, es el carácter de Cristo, o sea, nada ni nada lo dejó moverse ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Sí. Interesante lo que dices, Elcira. Me estaba acordando el Señor Jesús cuando lo invitaban a fiestas. No necesariamente en las fiestas iban a poner himnos. Sí. Entonces el Señor Jesús pues tuvo que escuchar música de, por ejemplo, en las bodas de Caná, pues música De moda. sí, de bodas, de fiesta. En la casa del fariseo, Simón Fariseo, era una fiesta. Y desde luego pues no iban a tener música, sí, religiosa, digamos. Entonces, claro, el carácter, ahí el problema de pronto no es ni siquiera la música, sino nuestro carácter que se ve afectado por esa música porque no estamos conectados con el Señor Jesús. Entonces hay un problema y ¿Esto ese, se llamaría dominio propio, Tommy? sí, dominio propio. Ahí, bueno, yo le pregunto al Señor porque es que de todos modos, el Señor algo tiene que hacer con el cuerpo, Elcira, Sí, porque la sí. dopamina se riega, eso sí. Entonces hay que, yo creo que el Señor algo hace ahí porque la Claro. dopamina es un efecto natural, ¿no? Pero ¿sabe qué lo hace, Tommy? Eso tiene que ver cuando sucedió en 1888. Se necesitaba que llegara la lluvia tardía precisamente para darle el poder a lo que le faltaba al pueblo, precisamente para eso. Porque se supone que en ese momento, una vez se recibiera la lluvia tardía, vendría ese poder y saldrían, porque sale el grupo después sellados, todos 144.000, con poder del Espíritu. Porque Jesús tuvo el poder del Espíritu, fue una comunión constante con el Padre. Él tuvo el Espíritu del Padre. Entonces, sí es cierto, o sea, si nos quedamos humanamente, esa dopamina grave. Sí, por eso es que cuando intentamos, digámoslo así, o en alguna vez sí hemos experimentado el de dejar la música del mundo, ¿no? No sé si a alguno le ha pasado, por lo menos a mí me pasó que en la iglesia hacían temas de esto y yo llegaba a la casa y botaba toda la música, pero a los 2 meses volví a escuchar, o sea, era como sí, uno era consciente, se asustaba, sabía que eso era malo, pero no tenía el poder para dejarlo porque es que esto se vuelve una droga. O sea, el exceso de dopamina es lo mismo que le pasa al que tiene la cocaína, no la puede dejar tan fácil. Hasta que Cristo no llegue y limpie, hermanos, eso es difícil. Por eso no debemos estar juzgando y criticando al que, sí, bueno, está conociendo al Señor Jesús, pero imagínense si esa persona viene de, no sé, una banda de rock para ponerlo a escuchar himnos de un día para otro, hermanos, eso es duro, entra en depresión la persona, porque el cuerpo ya se acostumbra a esta descarga de dopamina. Y cuando ya no está esa descarga, Está pervertido. claro, está uno dañadísimo. Entonces ese proceso lo tiene que hacer el Señor Jesús del nivelar esa dopamina, esos niveles de dopamina a un nivel normal. No quiere decir que cuando escuchemos himnos no tengamos dopamina, hay, pero a niveles regulados, normales que el Señor nos dio. El problema viene es cuando se pasa de ese nivel, como en todo, como en el azúcar en la sangre, sí, todo en exceso, todo se desbalancea, nos va a hacer daño. Sí, tú decías algo muy importante. Bueno, dos cosas. Primero, sí, cuando uno escuchó algo y de una vez va y quiere uno, sí, uno es consciente y cree que eso es malo, entonces uno quiere dejarlo y pasa como con la comida, ¿no? O el vestido, bueno, lo que sea. Uno va y bota todo eso, pero a los 2 meses vuelve y cae porque, sí, o sea, una cosa es creer, o sea, aceptar, sí, comprendí, pero otra cosa es cuando el Señor te limpia eso para que cuando lo dejes con el Señor va a surgir efecto porque no vas a volver a caer en 2, 3 meses ni un año. Entonces, y algo que decía Alcira es muy cierto porque
Claro, por elección, tú si creíste y comprendiste por elección, no vas a escuchar eso. Pero, ¿y qué cuando Satanás te quiere incomodar con eso? O cuando tengas como Jesús que asistir a un sitio de esos, o te subes a un taxi y escuchas esa música, o pasaste por una tienda, que generalmente ahora las tiendas parecen discotecas porque el volumen le han subido, no era como antes, y la clase de música ya cambió. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Se te va a mover el pie, o realmente vas a aborrecer o te vas a incomodar? ¿Qué efecto va a crear en ti? Y ahí es cuando uno tiene que tener un equilibrio y ser como Jesús, que Jesús sentía en ese momento. Y es interesante porque ahí uno va a ver qué tan limpio está ahí y de verdaderamente si coincide con el concepto y con la creencia que tienes de esa música. Pero también además de eso, Jessy, Tommy y hermanos, y lo digo por experiencia propia, porque sí, ¿quién no ha hecho que todo eso que daban en la iglesia, uno llegaba y botaba los CDs? Yo recién todo, yo lo boté. Y más que yo, a mí me gustaba el baile y la música muchísimo. Pero déjenme decirles que Dios mira también la parte humana, tu esfuerzo, o sea, porque eso es una parte, porque en ese momento yo le dije al Señor, me acuerdo como dice Jessy, yo iba en la buceta y los pies empezaron a moverse solos. ¿Por qué? Porque eso estaba en mí tan arraigado que yo lo había hecho sola. Entonces le dije al Señor, vea Señor, yo he hecho mi parte humana, pero si usted no me ayuda, pues yo más de ahí ya no puedo hacer. Estoy aquí afuera y estoy que bailo, o sea, escucho en la buceta y los pies están que se mueven solitos. Entonces, eso también es un ejemplo de que cuando uno ve su condición, y eso también va en la alimentación y en todo, porque uno cada vez vuelve, es como diciendo, bueno, Señor, ¿qué más hago? Ayúdame, ¿cierto? Que es lo que uno tiene como que ya ir a pedir auxilio, porque recuérdese que con el Mar Rojo no se abrió hasta que ellos pisaron el Mar Rojo. Entonces, uno también tiene que reclamar esa promesa. Yo piso el Mar Rojo, pero pues de ahí para adelante también le compete al Señor, y es bueno esa relación y reclamarla para que nos dé la victoria, porque la victoria no la da es Él, pero con nuestro esfuerzo, ¿qué? Humano. Amén, Ercira. La unión de lo humano y lo divino, dice el Espíritu Profecía. Bueno, vamos a ver un poquito más de esto que es bien interesante. Ella es la que hizo el estudio, la señora Valerie Salimpur, canadiense, y ella se ha dedicado toda la vida a estudiar los efectos de la música en el cerebro. Podríamos decir que es la persona que más sabe ese tema y que se le ha dado este conocimiento, entonces podemos aprender mucho de esto. Ella ahí le pintan con computadora como las regiones del cerebro que se afectan con la música o que están en actividad, podríamos decir. Entonces, la primera es la partecita roja. Es una partecita que está arriba de la ceja de uno, a ambos costados. Esa y la amígdala, que es esta rojita de acá. Entonces, la zona roja es una que se afecta y se llama la amígdala, que queda aquí por encima del oído hacia arriba. En ambos costados tenemos una amígdala cerebral, ya la vamos a ver. Y la corteza prefrontal medial, o la corteza prefrontal media, que es la que está arriba de la ceja. Esas dos son las, digamos así, las primeras que se afectan. Y vamos a leer de qué se trata eso. Vamos a ver la corteza primero, la corteza prefrontal, que es esta que está arriba de la ceja. Dice que la corteza prefrontal, dice acá, esta región cerebral está involucrada en la planificación de comportamientos cognitivamente complejos, en la expresión de la personalidad, en los procesos de toma de decisiones y en la adecuación del comportamiento social adecuado a cada momento. Se considera que la actividad fundamental de esta región cerebral es la coordinación de pensamientos y acciones de acuerdo con metas internas. Hermanos, esto no es otra cosa que el carácter. Y está en la parte frontal del cerebro. ¿Ok? Es el carácter. O sea que la música me va a ayudar, ¿sí?, en mi carácter, o me va a afectar en mi carácter. ¿Ok? Como lo decía la señora White.
O puede ser una bendición o puede ser una maldición. ¿Ok? Esa es la primera área que afecta a la música. Entonces no es cosa liviana la música, no es cosa liviana. Bien, recordemos, expresión de la personalidad, planificación de comportamientos cognitivamente complejos, toma de decisiones, adecuación del comportamiento social en cada momento y coordinación de pensamientos y acciones de acuerdo con metas internas. Hermanos, eso es el carácter, desarrollo del carácter. Como nosotros estamos en ese proceso con el Señor Jesús de desarrollo del carácter, desde luego tenemos que cuidar mucho lo que estamos escuchando. Y si llegamos a un local y escuchamos una música que, como dicen, nos llega, nos recuerda cosas y nos atrae, pues aún no estamos limpios, así de sencillo. Aún el Señor Jesús tiene que hacer un trabajo allí, nosotros tenemos que entregarle, hacer nuestra parte para que se efectúe ese trabajo. Esos son como termómetros que nosotros tenemos para que nos examinemos con el Señor Jesús. Porque no podemos decir que porque ya estamos, no sé, en la verdad será libres, entonces estamos libres de todas estas cosas. No, de hecho estamos en ese proceso, muchos de nosotros, y bueno, ojalá este tema pues nos ayude a ponerlo en las manos del Señor. El segundo área del cerebro que se afecta es esta rojita de acá que decíamos que es la amígdala. Vamos a ver la amígdala dónde queda. Miren, la amígdala, según esta grafiquita que está dando vueltas, son esas dos pepitas rojas del tamaño de una almendra que está a cada costado del cerebro, como la parte del ojo hacia atrás, la parte media. Vamos a leer acá, dice, el cuerpo amigdalino, complejo amigdalino o amígdala cerebral es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales de los vertebrados complejos, incluidos los humanos. La amígdala forma parte del sistema límbico y su papel principal es el procesamiento y el almacenamiento de reacciones emocionales. Y por eso es que la gente se pone eufórica con cierta música y no ve los comportamientos en los conciertos, es como un poco irracional, ¿no? O cuando ven a su artista favorito. Si uno analiza bien, es un comportamiento un poco extraño porque se pierde la razón y se volca la persona en pura emotividad, pura emoción. Y es porque la amígdala está afectada. La amígdala está afectada. De hecho, esta área del cerebro es la que se conoce como la de los traumas. Ahí está almacenado todos nuestros traumas, hermanos. Y eso es una área del cerebro que el Señor Jesús tiene, que arregla, que Él arregla en nosotros cuando le entregamos nuestra mente a Él. Porque lo que está en la amígdala, hermanos, no se puede borrar, salvo por un milagro. Eso dicen los estudios médicos, o sea, lo que está grabado en la amígdala, ahí se queda. Entonces es un milagro lo que ocurre cuando el Señor nos arregla esas partecitas allí, de esas reacciones emocionales. Por ejemplo, cuando uno reacciona de forma inesperada, que hasta uno mismo se aterra, ¿sí? Hasta uno mismo se aterra. Puede ser que hasta una canción lo active a uno, ese estado emocional, y es porque esa amígdala se activa, eso es un campo de memoria para pura reacción emocional. ¿Ok? Entonces, esa es otra área que el Señor Jesús con su poderosa mano arregla. Él dice que ha venido a curar a los quebrantados de corazón. El corazón es la mente. Y todos nosotros tenemos áreas dañadas del cerebro. Por eso es que cierta música, también por la misma música, los que hemos escuchado cierta música, hemos dañado nuestro cerebro. Es bien tremendo y bien complejo lo que sucede allí, hermanos. No es una cosa simple. Otra región del cerebro que se afecta es la parte azulita. Es una pepita azul acá entre la amígdala y la corteza prefrontal media. Y ese se llama como el núcleus accumbens. Es un área bien interesante. Vamos a verla aquí. Esa pepita, dice acá, es un grupo de neuronas del encéfalo ubicado en el núcleo. Bueno, voy a leer más aquí donde es la parte médica, sino la parte práctica acá dice. A este núcleo se atribuye una función importante en el placer, incluyendo la risa y la recompensa, así como el miedo, la agresión, la adicción y el efecto placebo, por lo que se encuentra implicado en el circuito, bla, bla, bla.
de premio recompensa. ¿No han escuchado que nosotros funcionamos como castigo-recompensa? Desde luego nos gustan las recompensas y tenemos miedo al castigo, y ese es el efecto de la esclavitud de Egipto, que nos han acostumbrado a reaccionar de esa forma. Entonces, esa es una región que se afecta con la música, ¿okay? Este núcleo accumbens. Y miren que está ligado a la risa, el placer, la recompensa, el miedo, la agresión, la adicción, y cierta música va a hacer una impresión en alguna de estas expresiones emotivas. Por ejemplo, la música rock va mucho a la agresión, mucho a la agresión. La música así, baladita, lloroncita, para planchar, que llaman a despecho, va a acelerar esta parte del miedo. Va a generar un efecto nostálgico y va a generar miedo. Esto es lo que los enemigos usan, los ángeles caídos usan a su favor para empezar a controlar a la persona. Con las regiones del cerebro que están dañadas, y ellos, como saben qué región está dañada, pues saben exactamente dónde atacar. ¿Ven? Entonces, ese es el asunto con esto. Este es el núcleo accumbens que se afecta también con la música. Otro pedacito que se afecta del cerebro es la parte amarilla, que es esta de acá, es la corteza frontal inferior. ¿Okay? Y vamos a ver aquí el pedacito que, bueno, este sí no lo encontré en español, pero es muy sencillo. Dice: esta corteza frontal inferior tiene un número de funciones, incluyendo el procesamiento del habla y el lenguaje. Es por eso que, no sé si han escuchado que al escuchar cierta música clásica que incentivan los bebés, el habla, el lenguaje, aprenden a hablar más rápido, y esto es comprobado, hermanos. O sea, eso sí existe, y esta señora lo demuestra muchos de esos efectos. Entonces, cuando se coloca cierta música en el embarazo, el feto desde ya está formando su carácter. Y eso a veces, o sea, la gente no es consciente de eso, que el hijo, todo lo que le pongan de música, eso ya enseguida está afectando y formando el carácter de esa criatura que van a ser. Y eso, junto con la comida, pues es un cóctel bárbaro para empezar a edificar el carácter de ese bebé. Entonces no es un asunto pequeño este de la música. De igual forma, como hay música buena para afectar el procesamiento del habla y el lenguaje, también hay música que va a afectarlo, de la comprensión del habla, del lenguaje. Por eso hay tanto problema ahora de déficit de atención de niños. Entonces no es solo la comida, también la música. Y por último, la parte verdecita, estas áreas del cerebro se activan. Esa es la corteza temporal superior. Y esa es la que recuerda la música que escuchamos, la que almacena la música que escuchamos. La memoria musical. Entonces no sé si a alguno le ha pasado que se le queda una música pegada todo el día. Se le queda ahí rayado el disco. Ocurre en esa área del cerebro superior temporal. Y eso ya nos dice cuando una música se queda rayada en el cerebro y todo el día la tengo ahí. Así que dicen, ay, no me quito esa canción de encima. Es porque está afligiendo esa región del cerebro. O sea, ya de por sí no es una música que te esté haciendo bien. Entonces, y eso depende de cada persona. No es que, sí, una va a afectar a unas personas a otras dependiendo de lo que esté afectado en la mente, en el cerebro y los pensamientos. Yo siempre he sido de esas que se le pega la música y desde pequeña cojo esa canción y la escucho, o las que estén por temporada, ¿no? Y en una época allá en Bogotá yo tenía unas cuantas y siempre escuchaba esas, ¿no? Si salía a hacer una vuelta, yo me iba caminando y pues me iba escuchando eso. Hay una canción en especial que es bastante antigua, moderna más o menos, que estaba en esa época yo escuchándola, ¿no? De nuevo, porque de pequeña la escuchaba y yo de nuevo la escuché. Y me acuerdo que yo iba a hacer una vuelta de un banco, que mi papi me había pedido el favor. Y ese día yo estaba escuchando
cuando me entró una llamada y fue que mi papi, bueno, él estaba viajando y me informó que mi abuelito se había accidentado. Obviamente, pues por la llamada se interrumpió la canción y claro, yo entré como en alerta y lo primero que hice sin pensar fue parar el primer taxi y subirme. Y yo estaba súper cerca. Entonces, pero me preguntan, ¿volví a escuchar esa canción? No. Obviamente el choque creó en mi mente fue como, bueno, no sé si odiar la canción, pero claro, uno no la quiere escuchar porque ya quedó ligado a un evento, ¿no? Y eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando va liga, dependiendo del evento, si es muy bueno o muy malo, va a ser que la canción esté más ligada a ti y cree como un vínculo o definitivamente no la vuelves a escuchar, ¿no? Y eso pasa mucho en las relaciones amorosas. Cuando te dedicó la canción tu novio y terminan, dependiendo cómo hayan terminado, ¿no? Tú puedes llegar a odiar la canción o amarla más, ¿no? Sí, va ligado a los recuerdos, a las vivencias, las canciones. Generan traumas a la final. Para finalizar esta parte, bueno, hermanos, esta es el último partecita que se afecta con la música, es esta partecita amarilla del cerebro, dice el giro o corteza o giro temporal superior. Dice acá constituye el lado inferior de... acá esta partecita que quería ver. Contiene la corteza auditiva y su lesión determina el trastorno llamado afasia de Wernicke. Esta es la que va conectado directamente al oído, ¿sí? Entonces el oído pasa la información a esa área del cerebro y por eso es que se queda allí la música grabada y la recordamos, ¿sí? Y cuando se daña esta parte, hay lesiones allí, se llama la afasia de Wernicke. ¿Qué es eso? La afasia de Wernicke es un trastorno que afecta, dice acá, es el trastorno del lenguaje que se produce como consecuencia de una patología cerebral. Se afecta el lenguaje, la comprensión. Y por acá dicen, acá está, el psiquiatra Wernicke de 1874 asoció el tercio posterior del giro temporal superior izquierdo con la comprensión del lenguaje oral. Y describió lo que más tarde se denominaría afasia sensorial. O sea, cuando se afecta esta región, se conoce como la afasia de Wernicke. Es una lesión que afecta la comprensión del lenguaje oral. ¿Qué sucede? El Señor nos dio esta parte del cerebro para escucharlo a Él, a través de su palabra, a través de una predicación, a través de un estudio, lo que sea, pero para escuchar la voz de Él. De hecho, la Biblia, antes de existir en forma escrita, existió en forma oral. ¿Sí? Y por eso el Señor usa mucho la palabra oír, más que leer. Por ejemplo, oigan lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. ¿Sí? Ahí no está diciendo lean lo que el Espíritu Santo está escribiendo a las iglesias, no, dice oiga. Porque lo que ocurre cuando uno lee es que se activa también esta parte del cerebro y cuando se lee en voz alta, aún más. Entonces, ¿qué pasa? La música puede afectar esta región y por eso nos cuesta a veces comprender los textos de la Biblia y del Espíritu Profecía. Desde luego el enemigo sabe esto y aprovecha la música para entumecer esta región del cerebro. Es otro lugar que el Señor Jesús nos puede arreglar, nos puede limpiar. Entonces esto es para que nos demos cuenta, hermanos, que escuchar una piecita musical no es cualquier cosita. O sea, es una cosa bien tremenda, afecta muchas regiones del cerebro, nos afecta la comprensión de la palabra de Dios. Y claro, como llevamos este legado desde niños, nos han puesto a escuchar música, pues está el efecto, pero no es nada que el Señor no pueda con sus preciosas manos curar para todo aquel que llegue a Él en busca de curación, de sanación. Sí, definitivamente tienes razón porque hay un versículo que dice que hay que cuidar las avenidas del alma, ¿no? Y una de ellas es lo que oímos, ¿no? Lo que vemos. Y dice Romanos 10:17 también que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué se trata todo?
yo lo resumo en el Señor Jesucristo, es poco a poco la limpieza que nos va haciendo en nuestro corazón, en nuestra mente, es para que podamos oír su voz, podamos tener una comunicación cada vez más directa como la llegó a tener Moisés, como la llegó a tener Helen White, oír su voz, pero para eso tiene que limpiarnos y para eso tenemos también que cuidar las avenidas del alma. Así es. Vamos a terminar aquí con un versículo que nuestra hermana Alcira nos había compartido. Me acuerdo que está en Éxodo 19. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mis pactos, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Recuerden, hermanos, que primero, o la prioridad, es escuchar la voz del Señor. Ese debe ser el objetivo en nuestra vida. Escuchar la voz de Dios, discernirla. Porque es que si la llegamos a escuchar, pues, ¿quién va a tropezar? Desde luego, con un corazón dispuesto a obedecer lo que Él nos mande, ¿no? Y ahí estaremos habilitados para guardar su pacto, ¿sí? Nosotros vamos al revés, queremos guardar el pacto sin haber tenido la capacidad de escuchar la voz de Dios en nuestro corazón. Ese no es el orden de lo que el Señor nos está proponiendo con su pacto. ¿Ven? Y eso es lo que los israelitas no comprendieron. Y eso es lo que ahora muchos no comprenden. Entonces nos vamos a guardar la ley allá. Ay, sí hay que guardarla, pero si no tenemos la capacidad, no sabemos ni guardarla. No hemos ni siquiera discernido la voz del Señor. Pues vamos a cometer torpezas guardando el pacto. O nos vamos a volver engreídos pensando que estamos guardando la ley y los demás no. Tommy, O sea, sí, Señor. pero inclusive si uno va, ni siquiera en el original dice guardáis. En el original es estimar mi pacto, o sea que cuando escuchas tú la voz, estimas el pacto del Señor. Y el pacto es Cristo, porque Él es el que hace el pacto con nosotros. Porque nosotros, literalmente, como dice Tommy, no podemos guardar la ley de Dios. Entonces es como el pacto. Entonces lo que quiere decir es, ustedes escuchan mi voz, ustedes aprenden a estimar mi pacto. ¿Mi pacto quién es? Cristo, la ley viviente. Entonces ahí es donde Cristo empieza a vivir en nuestra vida, como decía Pablo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Gracias. Gracias, Elcira, por Amén. acordarme de esto, porque no, aquí lo subrayamos. Sí, la palabra guardáis es como cuando, sí, en el hebreo es atesorar, es apreciar. Es Creo como que cuando, chamear, algo así es el original que significa estimar. 19:5, ya lo recordamos rápidamente acá, Éxodo 19:5. Mire, hermanos, para que lo vean. Acá. Primero escuchar, esa es la palabra escuchar, chama, escuchar. Y luego guardar, que es chamar. ¿Y si notan que se parecen las palabras? ¿Sí? Provienen de la misma raíz. Otra vez, mire, la palabra en hebreo escuchar, shama. Y la palabra guardar en hebreo, chamar. Solo un sonido la diferencia. Las dos están estrechamente relacionadas. ¿Sí? Entonces acá dice proteger, atender, ¿sí? Estimar, sí, estimar, darle valor. Es como cuando te van a guardar a ti algo muy preciado, muy lujoso, muy, sí, tú tienes todo el cuidado, lo valoras, lo cuidas, ¿sí? Que tu mamá te dio, por ejemplo, algo muy especial, entonces tú lo atesoras, tú, ¿sí? Para ti es muy importante esa piecita que te dio tu mamá y bueno, si ya no vive, pues aún más. Es algo que te liga a ella de alguna forma, ¿sí? Y te recuerda las vivencias con ella. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que lleguemos a escuchar su voz
y ahí sí como efecto podamos estimar su ley. Porque es que, hermanos, miren, con todas esas regiones del cerebro dañadas, y eso que estamos viendo solamente la música, ¿no? Imagínense con el comer, con todas las cosas terribles que hemos pasado. Imagínense nuestro cerebrito. O sea, no puede guardar la ley, hermanos. Es una carga para que nosotros que venimos del mundo, ¿no? Tommy, si es tan amable, vuelve a dejar otra vez ese versículo, el que habías dejado en el capítulo 19 de Sí, Éxodo. aquí está. Mire, hermanos, algo aquí, ya que estamos hablando de Pascua. Fíjese que acá dice, vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Aquí el Señor, inclusive antes de darle los mandamientos, Él les está recordando la Pascua. Él les está recordando a Cristo, porque ellos salieron Pascua. Y ellos salieron, acuérdese lo que hablábamos con el Cordero, cuando la sangre fue pintada en los dinteles, el ángel pasó y no devoró. Desde ahí, hermanos, el Señor les estaba mostrando la justificación por la fe. Desde ahí, hermanos, Dios le estaba mostrando a Cristo la ley viviente. Desde ahí, Dios les estaba mostrando el pacto que Dios hizo con Abraham e hizo con Adán y Eva. Dios no le estaba mostrando el pacto posterior que ellos sellan con el Señor, más adelante en los versículos, no, porque ese no era el pacto de Dios. El pacto de Dios era las promesas hechas del Padre en Cristo Jesús para nuestra vida, porque nosotros humanamente no podemos guardar la ley. Entonces, si uno mira cuando el Señor en este versículo 4 es clave, le está diciendo, mire lo que hice. Ejemplo hoy nosotros, mire el Sira, de dónde te saqué, de Egipto, de la esclavitud del pecado, ¿cierto? ¿De quién te sacó? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? Aceptar a Cristo como nuestro Redentor y nuestro Salvador. Eso era lo que el Señor les estaba mostrando. Porque ese primer pacto fue sellado desde mucho antes, desde la antigüedad, entre ellos dos, el Padre y el Hijo. Ese es el pacto eterno que habla en el deseo de todas las gentes. Tiene cumplimiento en la Pascua y aquí el Señor se los recuerda. Y todo lo que hizo desde que salieron de Egipto fue mostrándoles a Cristo la justificación por la fe. Y entonces ya luego, después de haberle mostrado todo lo que el Señor hizo por ellos, toda la liberación que ha hecho el Señor hoy por mí, el Sira, y por cada uno de nosotros, luego el Señor nos dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y estimareis mi pacto, ¿a quién debo estimar? A Cristo. El pacto hecho entre el Padre y el Hijo para mí, para cada uno de nosotros. Vosotros seréis mi especial tesoro. Y cuando dice mi especial tesoro es que el Señor iba ¿qué? A ser nación santa, pueblo escogido por Dios y para Dios. Ese era el propósito de Dios. Pero muchas veces nos vamos a leer directamente Éxodo 20, cuando déjenme decirles que todo el capítulo 19 es la introducción para llegar a dar la ley de Dios. Y desde el 19 hasta el 10, yo diría que esa es como la introducción de la introducción del plan de salvación, Cristo Jesús. Gracias. Perdón, el Sira, el 19, ¿hasta dónde? ¿Cómo es? El capítulo 19. Todo el capítulo 19 hasta antes, o sea, cuando tú llegas al capítulo 20 de Éxodo, ya el Señor te empieza a dar literalmente ¿cuál es? Te da los mandamientos, pero ya bajo el concepto del segundo pacto, porque todo el capítulo 19 el Señor, a pesar de que el pueblo hizo un pacto diferente, el Señor siempre les habló del primer pacto, que es Cristo Jesús.
el don que nos iba a dar. Entonces, sí, los invito a que ustedes en su casa se lean todo ese capítulo 19. Por eso es que el Señor se toma, llamemos la molestia, de todo ese capítulo. Tiene varios conceptos, varios del por qué. Ese capítulo 19 es la introducción antes de dar los mandamientos de Dios. Aparte de eso, es el cumplimiento de parte de las fiestas que faltaban. Aquí hubo sonido de trompetas, hubo juicio, ya venían las primicias, si ellos hubieran entrado rapidito, todo eso se hubiera dado en menos de nada. Pero como ellos aquí, en el capítulo 19, en el versículo 8 cambian el pacto y dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Pero era el plan del Señor? No, había soberbia propia, había autoeficiencia propia, eso siempre sucede en nosotros. Y lamentablemente cuando llegamos al pueblo adventista, a la iglesia del Señor, porque esa es la iglesia que él levantó, pues eso es lo que nos enseñaron. Y por eso es que todavía seguimos divagando en este desierto. Y no hemos entendido esta pequeña introducción. Y no hemos entendido que todo ese capítulo 19 se completa parte de las festividades que faltaban dentro del pueblo del Señor, porque por eso se había celebrado Pascua, había una simbología en el cruce del Mar Rojo como las primicias, pero también aquí viene trompetas, y así uno sigue leyendo, y ahí es donde uno ve cómo el Señor, antes de darles ¿qué? La ley. Y el Señor se manifiesta con poder. Dice que hubo humo, que hubo truenos, pero ¿cuál era el objetivo? ¿Asustarlos? No, porque después de que ellos hicieron este pacto, más adelante el Señor se manifiesta con ese poder. Y el Señor lo que les quería decir, vea, ustedes humanamente no van a poder, pero así somos nosotros, no solo ellos, hermanos. Y por eso, ¿cuántas batallas perdidas hemos tenido en nuestra caminata cristiana? ¿Y cuántas batallas vencidas en Cristo Jesús? Creo que es más claro que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Por eso esta frase es autosuficiencia. Haremos todo lo que el Señor ha dicho. Es mentira, hermano. Nosotros no podemos. Necesitamos a Cristo. Vamos a orar, hermanos, y ya hemos terminado. Y espero que haya sido de mucha ayuda este mensaje que el Señor trae para este día de pan sin levadura. Y qué bendición que nos hayamos podido reunir a compartir este pan espiritual delicioso que podemos consumir hoy, que hemos consumido hoy. Señor Jesucristo, muchas gracias te damos, Señor, por este grupo que tú has formado. Gracias porque tú eres grande, eres misericordioso, Señor, eres poderoso. Gracias por este estudio que nos regalas, este pan espiritual, Señor, que nos fortalece cada día, Señor, a seguirte, a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Amén. Damos, Señor, reconociendo que somos unos pecadores, que necesitamos ser limpiados, Señor. Necesitamos nuevas vestiduras, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, discernimiento, Señor, para poder seguir este camino, Señor, para hacer luz en las tinieblas. Señor, muchas gracias te damos, porque estás en el santuario celestial, intercediendo por nosotros y guiándonos por medio de tu Santo Espíritu, Señor. En estos momentos que nos vamos a retirar, Señor, te pedimos bendiciones para todos nosotros, también para la iglesia a nivel mundial, Señor, por los hermanos que se encuentran enfermos, por todas las peticiones de todos los hermanos, Señor, y por las personas que aún no conocen de ti, Señor, de tu palabra, Señor. Bendícenos, guíanos, Señor, y si es tu voluntad, mañana volver a abrir nuestros ojos, Señor, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. No somos justos, somos unos pecadores, Señor. Todo esto lo pedimos a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres grande y eres poderoso. Amén.